amigos de nuestras redes sociales, buen día tengan todas y todos ustedes. Pues el día de hoy continuamos con nuestro proyecto de Desde la Sierra con Marisela y hoy nuestra cápsula se engalana con la presencia de la doctora Almudena Osejo, secretaria de Bienestar de la Ciudad de México. Doctora, muy buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Marisela, muchas gracias en saludarte. Muchas gracias, doctora, por la presencia a estas cápsulas que tienen justamente la intención de informar a la ciudadanía de todo lo que está pasando con el tema del coronavirus. Y esta pandemia pues nos ha generado en muchos ámbitos muchas situaciones. Una de ellas, evidentemente, pues es el tema alimentario. Y nos encontramos tú y yo hace unos días, incluso informaciones falsas que hablaban de comedores, que si se daba, que si no se daba, que bueno, den comida porque les está sobrando. Y bueno, hay una serie de situaciones que es muy lamentable, déjame decirte desde un punto de vista a título personal, es muy lamentable que la gente tenga esa forma tan mala, ¿no? De querer abusar, ¿no? De la buena fe y de la voluntad de otras personas, sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿no? Y yo no sé si tú quisieras hablarnos un poquito más de esto, de los comedores, sobre todo diferenciar de entrada que hay comedores públicos y que hay comedores comunitarios y que es uno y que es otro y cuál es la función de cada uno de ellos, doctora, por favor. Sí, como dices, pues lamentablemente la desinformación, ¿no? En este mundo y en esta era de las fake news, ¿no? Que ya tenemos suficiente todo el tiempo. Este tipo de información que es errónea, equivocada, pues al único que contribuye es que la gente a la que va dirigida, que serían los que más lo necesitan, no, pues no tengan una orientación adecuada para satisfacer alguna de sus necesidades básicas como es la de comer. Pero bueno, para que se sepa, pues sí, era una noticia falsa, no estaban sucediendo, ni se estaban quedando con comida, al contrario, hemos incrementado un 15% las raciones en los comedores públicos, por ejemplo, y ni reciben víveres ni acopio, tienen todos los insumos necesarios para seguir proveyendo el servicio. Entonces, bueno, pues eso ya quedó afortunadamente aclarado. Existen dos grandes modalidades de comedores, una es comunitarios y otra es comedores públicos. Las diferencias entre comedores comunitarios y públicos son varias. Los comunitarios se forman por el interés de un grupo de vecinos en cualquier barrio o colonia de la ciudad que consideran que este servicio podría ser de apoyo en alguna de las zonas en donde ellos viven, pues por ser zonas de bajos niveles de desarrollo social. Entonces se hace una valoración de la petición y una vez aprobado, los vecinos son quienes operan estos comedores, es decir, ellos cocinan, ellos atienden a la gente, ellos se encargan de toda la operación del comedor. ¿Cuál es la contribución del gobierno? Es un servicio de alimentación subsidiado, quiere decir que el gobierno aporta los insumos no perecederos. Todo lo demás se hace cargo, los insumos perecederos, es decir, las proteínas, la verdura, se hacen cargo el comedor y cobran por comida 11 pesos. Que estas son unas de las diferencias importantes con los públicos, porque los comedores públicos, toda la operación está a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, del área de comedores. Esto quiere decir, nosotros tenemos 3 grandes cocinas industriales en la que preparamos diariamente más de 7,000 comidas, dependiendo cómo va la demanda de este tipo de comidas, y esas comidas se distribuyen en diferentes puntos de la ciudad. Tenemos 45 puntos fijos, es decir, instalaciones fijas. Tenemos 10 comemóviles, que son los que están en la zona de hospitales, y por el momento tenemos 12 emergentes. Los emergentes son aquellos que nos solicitan por un tiempo específico o por un momento específico, como por ejemplo ahorita que estamos en la emergencia. Entonces, en el conjunto de los comedores públicos, atendemos o proporcionamos
entre 7,000, 8,000 comidas, dependiendo, ¿no? La demanda. Y de manera importante, estas comidas son gratis. Estas no tienen costo. ¿Por qué? Pues porque van dirigidas precisamente a la población que no tiene ni siquiera para poder tener una comida al día, y entonces se trata de cubrir esa necesidad. El 75% de quienes acuden a estos comedores es personas en situación de calle, que de otra manera pues no tendrían acceso a una alimentación balanceada al día. Entonces, bueno, esas son las principales diferencias. Ahora, durante la epidemia están en funcionamiento el 90% de los comedores en las dos modalidades y están funcionando regularmente. ¿Por qué? Porque precisamente este es uno de los servicios que consideramos que es fundamental, ¿no?, para la ciudad, ¿no? La jefa de gobierno, el gobierno de la ciudad, está muy interesada en poder proteger a esos justamente que precisamente están en el extremo de la vulnerabilidad, y no hay mayor vulnerabilidad que no poder ni siquiera comer. Entonces, de lo que se trata es de mantener este servicio y irlo fortaleciendo a lo largo de estas semanas conforme se vaya necesitando, para poder proporcionar alimentación por lo menos una vez al día a todas las personas que lo necesiten, a todas las que requieran. Se comunican con nosotros regularmente y entonces vamos atendiendo cuáles son esas necesidades, y o se establece un comedor emergente adicional o se incrementan las raciones de los que ya estamos en funcionamiento de todas maneras. Ok, doctora, sí, esa noticia nos llamó mucho la atención, ¿no? Esa noticia falsa que se estuvo distribuyendo hace un par de días aquí en redes sociales. Y bueno, también otro de los temas que a mí me gustaría que pudieras platicar, ¿no?, y hacer del conocimiento de la ciudadanía, es la entrega de los kits médicos que han estado ustedes realizando a las personas ya diagnosticadas con COVID, que es una ayuda que se les da, y no nada más es la atención del kit, sino es el seguimiento de la atención médica. A este respecto, ¿qué nos puedes comentar, doctora? Sí, es una iniciativa que precisamente va orientada a fortalecer todas las acciones, ¿no?, que la jefa de gobierno ha estado implementando, pero además recordándonos diariamente, que es: tratemos de reducir el contagio, tratemos de no contagiarnos, quedémonos en casa, ¿no? Y cuidémonos y cuidemos a los demás. Creo que es en esa línea este programa, porque quiere decir que si te sientes mal, no saturemos tampoco los hospitales. Si te sientes mal o sospechas que puedes tener, ¿no?, o que tienes alguno de los síntomas que está relacionado con el COVID, como lo que se ha dicho que son los síntomas del COVID, pues entonces, antes de presentarte en un hospital, para dejar esos espacios a quienes realmente puedan estar en una situación de mayor gravedad, entonces hacemos un filtro, se hace un filtro. Entonces puedes llamar por teléfono o a Locatel o mandar un mensaje SMS. ¿Y qué pasa? Que entonces recibes una llamada de atención en la que se te hace un cuestionario, platican contigo y te preguntan cuáles son esos síntomas. Entonces eso es lo que pasa por lo que se llama un tamizaje. Y una vez, y quien te llama son médicos o médicas, entonces ellos tienen la preparación para determinar si podría estar en efecto relacionado o pareciera que los síntomas nos llevan a un caso de COVID o un posible caso de COVID. Y entonces la recomendación a quien sí está en ese escenario es: quédate en tu casa y nosotros te llevamos, ¿no?, ese kit necesario. Ese kit necesario incluye lo básico para 14 días de cubrebocas para estar en aislamiento dentro de la casa, cubrebocas, guantes, gel, termómetro, paracetamol. ¿Para qué? Pues para evitar que se contagien los que están a lo mejor en la misma casa y para que la persona se vaya sintiendo mejor y vaya saliendo adelante. Además, se da un apoyo en una tarjeta, en un monedero electrónico, y
un apoyo de un paquete alimentario. ¿Por qué? Pues porque precisamente de lo que se trata es de evitar que si ya estás, exacto, que si ya estás teniendo la sospecha de que podrías estar a lo mejor contagiado, pues que entonces ya no te veas en la necesidad de salir, pero al no salir, que existes por lo menos con lo básico necesario en tu casa. Entonces, esa es la intención. Y bueno, pues se va avanzando semanalmente. Es un trabajo coordinado, bueno, muy cercanamente la Secretaría de Salud con la agencia digital para el seguimiento específico de todos los mensajes y de todos los casos y las llamadas. Y en la parte muy de apoyo territorial y entrega de estos kits está el área de participación ciudadana de aquí de la Secretaría, de la CIVISO. Entonces es un trabajo coordinado entre distintas secretarías y a nosotros nos toca el tema de precisamente ir a entregar estos kits con toda la protección, la sana distancia, etcétera. Pero bueno, es el trabajo territorial como todo el conocimiento y la preparación para llevarlo a cabo. Doctora, yo creo que si algo ha caracterizado ahorita las acciones de gobierno ha sido justamente la coordinación que han tenido todas las áreas, y todas, me refiero a todas las áreas de gobierno, y yo creo que esto ha dado como resultado que ahorita desgraciadamente hemos tenido defunciones, pero no ha sido una cantidad como la que se preveía incluso en las primeras estadísticas. Han sido decisiones importantes, han sido decisiones acertadas, las que se han tomado desde la Jefatura de Gobierno para poder de verdad tener y contener este virus lo mayor posible y no desgastar los sistemas de salud y todo lo demás. Doctora, y en cuanto a programas que han emergido de esto, bueno, ya nos has hablado tú acerca del tema de, bueno, ya hemos hablado de personas mayores, personas en situación de calle, la cuestión de los comedores comunitarios, estos kits que se han generado a través de participación ciudadana de Civiso, pero hay algunos otros apoyos que se estén dando a la ciudadanía generados por esta contingencia de salud. Sí, mira, nosotros, como te mencionaba, bueno, tú conoces bien el trabajo de la Secretaría, pero pues tradicionalmente estamos atendiendo y a la disposición para poder ayudar a las personas que están generalmente en situación de exclusión y de mucha vulnerabilidad. Y entonces mantenemos abierta pues nuestro canal de comunicación de atención ciudadana y quienes van llegando o llamándonos a la Secretaría, somos como una ventanilla para canalización. A lo mejor no necesariamente tiene que ver con el apoyo específico, pero sí los canalizamos para las diferentes acciones que está realizando el gobierno de la Ciudad de México. O, por ejemplo, si surge algún programa concreto adicional, como fue el apoyo a mujeres trabajadoras sexuales que se quedaron en algunos casos sin poder estar en los sitios en donde pernoctaban y sin vivienda, bueno, pues también entonces, y sobre todo sin trabajo por el tema de protegerlas para que no estuvieran en la calle. Bueno, en estos casos, por ejemplo, Civiso también entra a participar pues con este tipo de acciones. Yo diría que cualquiera que tenga que ver con las acciones con las poblaciones prioritarias, si estamos hablando migrantes, ¿no? Toda la gente, por supuesto, de calle, toda la gente de abandono social, que nosotros tenemos, como sabes, 10 centros de asistencia e integración social, en los que estamos cerrados a cal y canto para proteger a las personas que viven en estas residencias, porque en muchos de los casos son personas mayores. Y entonces, bueno, desde hace 6 semanas o más, tenemos un protocolo, digamos, en el grado más estricto de no permitir, por ejemplo, ninguna visita externa para proteger, ¿no? a las personas que ahí viven y con un protocolo de protección para quienes trabajan ahí en las entradas y salidas.
Y en general, la población, yo diría, de la ciudad, que como platicábamos al principio, esta ciudad es una ciudad, ya sabemos, con marcadas desigualdades, y esas marcadas desigualdades creo que en una emergencia como la que estamos viviendo, quedan de manifiesto aún más todavía, ¿no? Es precisamente estos grupos a quienes la desigualdad estructural de nuestra ciudad, de nuestro país, nuevamente vuelve a pegar con mayor fuerza. Y entonces el trabajo de la Civiso y el trabajo de atención a estos grupos prioritarios, a este tema de la desigualdad, nuevamente, digamos, confirma la relevancia. Somos una ciudad en la que el 50% de la población está en situación de pobreza, ¿no? Y con marcadas diferencias entre los distintos grupos. Entonces, creo que es muy relevante y además mantener en el radar como el que esta es una situación de nuestra ciudad que tenemos que atender y que eventualmente precisamente la política social va encaminada a cerrar esas brechas, ¿no? A, digamos, a propiciar la inclusión, a cerrar las brechas de la desigualdad y avanzar hacia el bienestar. Y eso se logra, pues, finalmente garantizando que la población tenga acceso a los bienes y servicios públicos, cosa que en tiempos del COVID, ¿no? Significa no bajar la guardia, seguir con el programa, digamos, con los servicios públicos, pero reforzándolo para que ya de suyo los efectos que está teniendo la pandemia en salud y en términos socioeconómicos no le peguen todavía aún en manera más extrema a todos estos grupos que se encontraban en situación de desigualdad, de vulnerabilidad. Doctora, también quienes han estado coordinados de manera importante con el gobierno de la ciudad y con la Civiso, pues evidentemente son las alcaldías en la Ciudad de México. En el tema de las alcaldías, ¿qué nos puedes comentar, doctora? Sí, por supuesto, tenemos una relación permanente de colaboración y hay mucho del trabajo que realizamos, por ejemplo, para atender a personas en situación de calle, que bueno, es posible en muchos sentidos, gracias a esta coordinación que tenemos con las distintas alcaldías, con quienes realizamos un trabajo permanente. Y justamente en esta época del COVID, pues no ha sido la excepción. Tenemos un trabajo de comunicación constante, las áreas del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias con las direcciones generales de desarrollo social, están siempre en contacto y en comunicación para informar sobre casos que puedan tener de personas en la calle o para auxiliarnos en el establecimiento de espacios para que podamos aumentar nuestra capacidad de atención para personas en situación de calle. Creo que llevamos ya pues este año y medio o aproximadamente un año y medio en el que además hemos tenido como este instrumento, como sabes, aquí llevamos el COPLADE en la Secretaría, y entonces creo que también es importante resaltar cómo los antecedentes de colaboración y sobre todo la creación de estos vínculos de confianza ha permitido que precisamente lleguemos a enfrentar esta pandemia con un trabajo previo de colaboración, de vinculación y de confianza, lo cual creo que ha generado o ha permitido una respuesta rápida ante las situaciones que se nos van presentando, las que sean, ¿no? Que si se necesita un albergue emergente, que si se necesita un comedor para atender a un cierto grupo de personas, en fin, cualquiera de los temas en los que uno tiene que estar siempre reaccionando rápidamente, creo que nos ha permitido porque se había construido ya esta relación de confianza y colaboración mutua que me parece muy importante para el trabajo del gobierno de la ciudad. Y de la cual yo soy testiga, doctora. Yo recuerdo que hace un par de meses o unos meses tuvimos el recorrido en el hospital, un hospital importante que da Iztapalapa, que se llama el conocido como la Boca 7, en donde hay el compromiso con la Civiso y en coordinación justamente con la alcaldía de Iztapalapa, fue la atención al comedor móvil que está justamente afuera de
de ese hospital y la atención a personas en situación de calle que se encuentran o que se encontraban afuera de ese hospital. Yo soy testigo de esa coordinación que existe justamente entre la Civiso y las alcaldías, una de ellas la alcaldía de Iztapalapa. Así es, entonces, bueno, de lo que se trata es de permanentemente ir como, yo diría, mejorando esta coordinación, fortaleciéndola para nuevamente pues ofrecer los servicios públicos de calidad, pues que son nuestra obligación y que es un derecho de todos y todas los que viven en la Ciudad de México. Doctora, yo creo que compartimos la idea de que va a haber un antes y un después del COVID, una sociedad antes del COVID y una sociedad después del COVID. ¿Y tú cómo percibes la política social después del COVID en la Ciudad de México? Sí, yo esperaría que salgamos de esta pandemia, ¿no? Con una reflexión profunda sobre los efectos de la desigualdad y cómo le afecta a todos. Por supuesto que a las personas que viven en las situaciones de mayor carencia, pero también como colectivo, como ciudad. Entonces, me parece que ha sido un buen momento para reflexionar, aunque no ha sido un buen momento en términos del tipo de, digamos, consecuencias en salud y económicas y sociales que ha tenido, pero por lo menos la reflexión de cómo el tema de la solidaridad, ¿no? El tema de lo colectivo puede tener mucha relevancia y puede tener mucha relevancia en esto que hablábamos de, por ejemplo, del acompañamiento a las personas mayores de 68 años, ¿no? En términos de fortalecer redes de apoyo mutuo, no dejar, digamos, de insistir y de que se tenga en el radar el que los que siempre han estado, ¿no?, invisibles, precisamente necesitan dejar de ser invisibles, ¿no? Así es. El gobierno tiene obligaciones muy concretas en términos de política social para lograr que esos invisibles precisamente son invisibles y los lleva a estar en una situación de exclusión. Y entonces, ¿cómo logramos que cada vez estén incluidos en la dinámica pues de desarrollo socioeconómico, colectivo, individual de la ciudad? Y cómo disminuimos, yo diría, ¿no? Creo que es un buen momento para, o sea, es decir, nada que no supiéramos de la desigualdad, pero la pandemia del COVID vuelve a poner sobre la mesa el tema, ¿cierto? Y lo pone diciéndonos, claro que hay diferencias, ¿no?, en cómo ejercemos nuestros derechos, claro que hay diferencias en el bienestar de las personas. Y esas diferencias, el fondo de todo es esa desigualdad estructural que a lo que tenemos que aspirar como política social, considero, es precisamente atender las consecuencias de esa desigualdad estructural. Por supuesto que las causas, ¿no? Pero empezando, ¿no?, por ver cómo se modifica esa dinámica, ¿no?, de desarrollo socioeconómico de la ciudad. Y tú y yo lo hemos platicado otras veces, es una dinámica que no solo se modifica con política social per se, sino también con una política social que se entienda que la política social es desarrollo económico local también, ¿no? Así y entonces ahí de la mano creo que hay un esfuerzo importante en la ciudad por, justo en esta pandemia, fortalecer el tema de el apoyo en términos, por supuesto, de salud es primordial, el apoyo en términos sociales, pero también el apoyo en términos de empleo y generación de ingresos, ¿no? Entonces, creo que ahí esa es la pinza necesaria para, pues, para poder transitar digamos, en los meses post-COVID para una recuperación que no deje de lado nuevamente el análisis de esta desigualdad. Así es. Pues doctora, yo creo que la solidaridad, la colectividad, la empatía es de la manera en que como juntos vamos a salir adelante. Después de este COVID, la sociedad vamos a ser distintos. Yo sí considero que nos está dejando muchas enseñanzas. Doctora, un mensaje final para la ciudadanía. Con mucho gusto, con mucho gusto.
Bueno, pues lo principal es sigamos cuidándonos y cuidando a los demás y mantengámonos en casa para no contagiar, para no contagiarnos y pensemos, creo nuevamente, reitero, esta importancia de esto decías, ¿qué nos dejará? Esperemos que nos deje algunos resultados, no en términos de la pandemia, que desafortunadamente son lamentables, pero que reflexionemos sobre que seamos una ciudad que cuida, y no cuida solamente ahora en la pandemia, ¿no? Que es muy importante, pero que pensemos cómo avanzamos en una política social que en efecto tenga como centro a la persona y que seamos una ciudad y una sociedad que cuida. Y que cuida significa que nos cuidamos a nosotros mismos, que cuidamos nuestro entorno, que cuidamos nuestro medio ambiente, que cuidamos a los demás y que por supuesto cuidamos todos aquellos aspectos de nuestra vida personal y colectiva, ¿no? Para realmente entonces sí poder decir que estamos avanzando hacia un mayor bienestar. Eso es lo que me parece que podíamos tener como una reflexión final y a lo mejor quizá como el desafío a hacer frente una vez que salgamos de esta época de pandemia. Así es, doctora, una reflexión y un desafío, como bien tú lo mencionas. Y pues la verdad es un placer siempre escucharte, siempre platicar contigo es un placer. Coincidimos en muchos puntos de vista con relación al tema de la política social y yo nuevamente reitero mi agradecimiento a ti, a este espacio, platicar contigo, que la ciudadanía conozca desde la Civiso qué es lo que se está realizando en el tema de la pandemia. Muchas gracias, doctora. Y para ustedes, amigas y amigos de nuestras redes sociales, pues una gran plática. Síganos en nuestras redes sociales, estamos atentos a sus comentarios. Y bueno, nada más para finalizar, recuerden que por ti, por mí, por todos nosotros en la ciudad y una ciudad que cuida. Muy buena tarde tengan todos ustedes y hoy más que nunca, por favor, quédate en casa. Muchas gracias. Buena tarde a todas y todos.